Vale, ¿estáis viendo la presentación? Sí, Sí, vale. Entonces, como os dije ayer, lo que haré hoy es presentar los otros dos capítulos del manual de cuentas nacionales de inclusión, ¿no? El siguiente capítulo es el de por quintiles de renta o de ingresos, ¿no? Y en este caso, los objetivos del capítulo son sobre todo analizar la dispersión o la desigualdad en la renta laboral dentro de cada grupo de edad, y entonces para ellos, para los autores de este capítulo era muy importante resaltar el lado comparativo, ¿no?, entre los países que nos permite las cuentas nacionales de transferencias, de este lado comparativo, entre países y en el tiempo, ¿no?, de momentos diferentes en el tiempo para un mismo país, ¿no? También van a describirnos cómo estimar la distribución por edad de la renta disponible y adicionando la dimensión de edad a esta desigualdad, a la desigualdad económica, ¿no?, que es un componente que es bastante interesante de adicionar a la distribución de esta renta disponible del hogar. Y finalmente también realizará perfiles de entidad de transferencias públicas recibidas, no dadas, únicamente transferencias públicas inflows, ¿no?, que se llaman en el manual de NTA, para estudiar pues lo mismo, ¿no?, cómo hogares ricos y pobres reciben estas transferencias. El capítulo utiliza únicamente datos de países europeos, ¿no?, ya que los autores son de esos países. Entonces, los autores hacen un especial énfasis en querer calcular indicadores que sean estandarizados y que se puedan comparar en el tiempo y entre países, ¿no? Como he dicho, esa es lo más importante para estos autores en este capítulo. Entonces, entre los ejemplos de indicadores que van a calcular, pues está el porcentaje de cada grupo de edad que no tiene ingreso laboral, por ejemplo, el porcentaje de cada grupo de edad en el quintil más bajo de renta disponible o en el quintil más alto de renta disponible, y el porcentaje de transferencias públicas dirigidas a los quintiles de renta más bajos o más elevados, que era el ejemplo que os había mostrado el día anterior, ¿no? Hacen un poco de revisión de la literatura, de todos los trabajos que han usado cuentas nacionales de transferencias desagregadas por ingresos. Como podéis ver, el número de trabajos es bastante inferior al de nivel educativo, pero aquí tenemos el de Luis Rosero Bisby, que ya hizo algún trabajo para Costa Rica en 2004, ¿no?, con las cuentas nacionales de transferencias. Entonces, en lo que se refiere a la renta laboral por quintiles de renta, que es el primer indicador en el que se trabajan, hay el trabajo de Narayana para la India, en el que propone usar un coeficiente de Gini para realizar estos perfiles medios de NTA corregidos por la desigualdad, aunque los autores discuten qué necesidad hay de corregir estos perfiles por la desigualdad cuando lo que queremos mostrar en realidad es esa desigualdad, ¿no? No queremos corregir tanto estos perfiles de NTA por la desigualdad, sino mostrar la desigualdad que existe dentro de estos perfiles medios, ¿no? Después está el trabajo de Hammer y coautores, en los que proponen un estudio de la distribución de la renta laboral por percentiles dentro de grandes grupos de edad, ¿no? Y estos precisamente son los autores de este capítulo, y entonces resaltan la importancia de hacer este ejercicio porque nos permite identificar el porcentaje de personas
dentro de cada grupo de edad que no tienen renta, que no tienen ingresos laborales, ¿no? Y después el segundo indicador, que sería la distribución por edad y renta disponible, en lo que ellos entienden como renta disponible del hogar, sería la renta, los ingresos netos por los ingresos netos laborales, más las rentas de los ingresos de activos financieros, más las transferencias netas públicas y privadas en cash, en monetarias, no las en especie, ¿no? Entonces, utilizando este tipo de indicador, tenemos el trabajo de Luis Rosero Bixby, que nos muestra cómo hay una mayor proporción de niños y adultos mayores en los quintiles de renta inferiores en el caso de Costa Rica, que ya hemos visto que no es el caso, que no sería el caso en otros países, ¿no? Pero que estos grupos dependientes están más concentrados en estos quintiles de renta inferiores. Y en el caso del trabajo de Hammer et al. Para Alemania, muestran cómo las personas de 50 a 59 años son el grupo de edad que está más, donde hay una mayor proporción de personas concentradas en el quintil más elevado de renta, ¿no? Entonces es interesante hacer este cruce de la desigualdad de ingresos por edad, porque así también nos da información sobre quiénes son esos grupos de edad más desfavorecidos o más más ricos, ¿no? Dentro de la población. En el caso de Alemania, este era el ejemplo que mostraban, ¿no? Y aquí vemos la distribución de renta disponible por edad y por quintiles de renta, ¿no? Y entonces vemos claramente lo que decíamos, ¿no? De que este grupo de edad de 50 y 59 es el que tiene una mayor proporción de personas en el quintil más elevado de renta, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, las personas de 70 años y más y las personas de 10 a 30 años son las que tienen una mayor, sobre todo las de 20 a 29, son las que tienen una mayor proporción de personas concentradas en los quintiles inferiores de renta, ¿no? Entonces, es como adicionar esta dimensión de edad a la desigualdad económica. Después ha habido una serie de trabajos que han estudiado el déficit del ciclo de vida y la financiación de este déficit del ciclo de vida por quintil de renta. Y entonces en estos trabajos se muestra cómo el consumo privado y el superávit, igual que veíamos con el nivel educativo, aumentan en los quintiles de renta más elevados, que sería lo que esperaríamos debido a lo que habíamos visto con la distribución por educación, ¿no? El consumo del quintil más elevado es el que más aumenta con la edad, ¿no? O sea que hay el consumo se mantiene de forma bastante estable con la edad, ¿no? En aquellos gráficos que os había mostrado al principio, pero en el caso de los quintiles más elevados de renta, este consumo a las edades más avanzadas se dispara muchísimo, ¿no? Y entonces seguramente es porque son personas que tienen acceso a salud privada y entonces pueden pagarse tienen acceso a más médicos, etcétera, y entonces tienen como un consumo más elevado en estas edades más avanzadas, ¿no? Las transferencias públicas se redistribuyen la renta de los trabajadores hacia los jubilados y los pensionistas, pero también distribuyen la renta entre grupos de renta, ¿no? Hay grupos quintiles de renta que reciben más transferencias públicas que no otros, ¿no? Y eso es lo que veremos más adelante. Estoy solo un poco citando todo lo que se menciona en el capítulo, pero después vamos a pasar a mostrar un poco los ejemplos, ¿no? Y después me pareció interesante también mostrar el ejemplo de Turra y coautores, en el que hicieron un trabajo muy interesante para Brasil y Chile,
mostrando la financiación del déficit del ciclo de vida por quintiles de renta, y entonces muestran cómo las transferencias públicas hacia el quintil más rico, en el caso de Brasil, es de hasta 3,6 veces mayor que hacia el quintil más pobre. En el caso de Chile es 1,5 veces mayor. Y esto se debe básicamente al sistema de pensiones de Brasil, que es un sistema de pensiones que es extremadamente generoso entre aquellos que tienen un trabajo formal, ¿no? Para los de trabajo informal también hay un sistema de pensiones, ¿no? Hay una transferencia social obligatoria a todas las personas, pero este sistema de pensiones es sobre todo muy generoso entre las personas con un trabajo formal, que en el caso de Brasil son las personas con más, que se concentran más en los quintiles más elevados de renta, y por eso hay esa desigualdad en estas transferencias públicas, que creo que es importante enseñar, ¿no? Un poco lo que pasaba con Italia, que os había mostrado, pero lo veremos aquí otra vez. Bueno, entonces, para poder realizar esta desagregación de las transferencias, de las cuentas, de los perfiles de transferencias, de las cuentas nacionales de transferencias por ingresos, necesitaríamos encuestas de hogares que tengan la edad de todos los miembros, la renta laboral individual de cada persona y la renta disponible del hogar, ¿no? El ajuste con el agregado nacional de las cuentas nacionales se hace de la misma forma que expliqué con los perfiles de educación, ¿sí? Primero se ajustan al perfil total por edad, ¿no? Y se tienen que ajustar en cada grupo de edad, ¿no? A este total de edad que ya está ajustado a las cuentas nacionales, ¿no? Y para poder hacer comparaciones entre países, que es lo que veis, que algunos gráficos no tenían valores en moneda, sino que eran como valores relativos, se tiene que hacer dividir la red en los perfiles, el valor de todos los perfiles de cada grupo de edad entre la mediana de la renta de las personas de 30 a 49 años, ¿vale? Para todos los países se hace igual para normalizar estos perfiles y que puedan ser comparables entre ellos. Bueno, uno de los temas que se trata mucho en el capítulo es el problema de la infrarrepresentación del quintil más elevado de renta, que es lo que ya habíamos hablado ayer, ¿no? Que también nos pasaba con los niveles educativos, pero en este caso todavía es más grave, ¿no? Porque estamos desagregando todavía más, ¿no? Si hacemos quintiles de renta, pues desagregamos en 5 grupos y obviamente el grupo de renta más elevada seguramente estará muy poco representado en la encuesta, ¿no? Lo que sí que tendremos bien registrado en la encuesta seguramente serán los salarios y los beneficios públicos, ¿no? Las transferencias públicas, las pensiones, las transferencias sociales, etcétera. Porque esto es como más fácil de reportar porque es un valor claro, etcétera, ¿no? Lo que seguramente estará poco representado, ¿no? O mal capturado en la encuesta serán los ingresos por el trabajo por cuenta propia, ¿no? Las personas que sean empresarias, que tengan que hablar de los ingresos que están obteniendo, y la renta de activos financieros, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones de los autores es que es necesario evaluar estas diferencias con el agregado nacional, y que si realmente los perfiles son muy, muy diferentes, bueno, la recomendación del capítulo es realizar análisis de sensibilidad y no hacer el ajuste a los agregados nacionales.
Lo que pasa es que yo, y eso sí que se lo pregunté directamente a los autores porque era un tema que me dejaba un poco extrañada, es que si no haces el ajuste a los agregados nacionales, no puedes realizar todas las cuentas nacionales de transferencias, o sea, no puedes realizar todos los perfiles. Y ellos realmente es lo que están diciendo en el capítulo, que si realmente el desajuste es muy grande, el análisis de esta distribución de los perfiles por ingresos se quede únicamente en la parte de ingresos y no vaya más allá. No se realice el total de las cuentas nacionales de transferencias si realmente esto no se puede ajustar. Mi opinión personal es que el ejercicio se puede hacer igual y en todo caso discutir en las limitaciones que seguramente hay un problema en la captación de estas personas que tienen rentas elevadas, pero yo creo que el ejercicio se podría realizar igualmente. Pero bueno, eso es algo que, como el capítulo está en producción, es algo que seguramente discutiremos más adelante. Bueno, ¿cómo medir la dispersión de la renta laboral? ¿No? Que es el primer indicador que ellos proponen y que esta renta laboral es la que ellos creen que es uno de los indicadores que está bien reportado en las encuestas, ¿no? La renta laboral se calcula a nivel individual y por lo tanto los percentiles de renta se realizarán a nivel individual, no a nivel de hogar y dentro de cada grupo de edad, ¿no? Como lo que nos podemos encontrar es que tengamos pocas personas dentro de edades individuales por cada quintil de renta, lo que, lo que ellos proponen es agrupar en grupos de edad de 10 años por lo menos. Y si estos 10 años es demasiado poco, que se hagan grupos de edad más amplios, ¿no? Pero lo importante es esta comparación dentro de esta distribución de la renta dentro de cada grupo de edad, ¿no? Y entonces esto permite crear indicadores que resumen aspectos de la desigualdad, como el porcentaje de personas sin ninguna renta laboral dentro de cada grupo de edad, ¿no? Y entonces esto es lo que os voy a mostrar aquí. Aquí tenemos la distribución de las personas en 3 países, ¿no? Francia, Italia y Polonia, la distribución de este ingreso laboral, ¿vale? Por percentiles de renta en 2 grupos de edad, entre las mujeres de 30 a 39 años y las mujeres de 50 a 59 años, ¿no? Y entonces uno de los resultados interesantes que vemos, ¿no? Por ejemplo, que en Italia las mujeres de 30 a 39 años hasta el 25%, ¿no? No tienen ningún ingreso laboral, ¿no? Solo a partir del 25% de las mujeres que empiezan a tener algún ingreso laboral, cuando en Francia o Polonia este porcentaje es bastante más inferior, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con las mujeres de 50 y 59 años, que también en Italia tenemos que hasta un 35% no tienen ningún ingreso laboral, ¿no? Entonces es interesante esta comparación de estas curvas entre países para mostrar cómo la desigualdad también varía bastante entre ellos, ¿no? Y dentro de cada grupo de edad esta desigualdad también puede ser diferente. El otro indicador que ellos proponen es la distribución por edad de la renta disponible del hogar, en este caso, ¿vale? La renta disponible puede ser individual o del hogar, es verdad, las dos opciones ofrecen información importante y deberían ser realizadas, pero sí que es verdad que algunos componentes de la renta del hogar solo los tenemos a nivel de hogar, ¿no? Algunas transferencias de otros hogares, solo las vamos a tener a nivel de hogar, algunas transferencias públicas también solo las tendremos a nivel de hogar y por lo tanto es importante también crear este indicador de renta disponible del hogar. Igualmente también yo creo que para medir el nivel socioeconómico de una persona que está viviendo, que aunque no esté trabajando, esté viviendo en un hogar de renta alta, es importante también tener en cuenta esta renta disponible del hogar, ¿no? Que
que una mujer no sea inactiva y no tenga ninguna renta laboral, no significa que su nivel socioeconómico sea bajo si esta persona está viviendo en un hogar de renta más elevada, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy válido el análisis de esta renta disponible del hogar, ¿no? Pero volvemos otra vez al tema del jefe, de cómo se determina el jefe del hogar y el supuesto del jefe del hogar. En el caso de las cuentas nacionales de transferencias, este supuesto es muy fuerte y entonces el jefe del hogar es el que tiene todos los ingresos del hogar, ¿no? A nivel de hogar. Y bueno, se podría revisar este concepto y lo haremos en el próximo capítulo, ¿vale? Para los perfiles por tipo de familia, las autoras proponen un cambio de concepto del jefe del hogar para poder incorporar de forma más realista a las mujeres en el hogar, ¿no? Creo que es interesante, sobre todo para estas diferencias de género. La renta disponible del hogar se ha de distribuir per cápita entre los miembros del hogar usando una escala de equivalencia y la más usada es la de la OCDE, donde se asigna un valor de 1 al primer adulto del hogar, de 0,5 al siguiente adulto y de 0,3 a los niños menores de 14 años, ¿vale? Para poder dividir esta renta disponible del hogar per cápita. Y los quintiles de renta disponibles, esta vez ya no se calculan dentro de cada grupo de edad, sino que se calculan a nivel de toda la población, ¿no? No como lo hacíamos con la renta laboral, que los percentiles se calculaban dentro de cada edad, ¿vale? Entonces aquí tenemos uno de los resultados que muestran en el capítulo, donde comparamos esta renta disponible per cápita por grupos de edad, a nivel de hogar y a nivel individual en Polonia, ¿no? Ellos, para los autores es como bastante importante mostrar también esta renta disponible individual porque muestra, por ejemplo, la situación de las personas jóvenes que aunque estén viviendo en hogares donde sí que hay renta, también es importante mostrar que hay desigualdades entre estas personas jóvenes en los diferentes países, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo la proporción de personas de 20 a 29 años en el quintil inferior de renta, cuando miramos a la renta disponible individual, pues es muy superior que si miramos a la renta disponible del hogar, ¿no? Esta proporción de personas en el quintil más bajo se reduce muchísimo porque seguramente son personas que están viviendo en hogares de renta más elevada, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas de 70 años y más, ¿no? Cuando miramos a la renta individual, que seguramente no, aquí pasa al revés, perdón, que las personas de 70 años y más, cuando miramos a la renta individual, en muchos casos, no están, tienen una representación muy baja en el quintil más bajo de renta, pero al mirar la renta del hogar, este se dispara y seguramente son personas que están dividiendo su renta individual con otros miembros del hogar y por eso al dividir esa renta de estas personas de edad más avanzada con otras personas, pasan a formar parte de hogares que en realidad están en quintiles más bajos de renta, ¿no? Ay, no sé por qué ahora no me pasa. Vale. Otro de los indicadores interesantes que se pueden obtener mirando a los quintiles de renta disponible del hogar es, por ejemplo, el porcentaje de personas de 70 años y más
que se sitúan en el quintil superior de renta en Europa, ¿no? Y entonces vemos aquí las diferencias que hay entre países, ¿no? Entonces, mientras en España, Portugal, pues hay una proporción de personas mayores más concentrada en los quintiles más elevados, pues en los países nórdicos y en los países de la ex Unión Soviética, ¿no? Y en Irlanda esto no ocurre, ¿no? La proporción de personas de 60 años y más en el quintil más elevado de renta es bastante más inferior. Bueno, es un dato bastante interesante, ¿no? Otro de los indicadores que habíamos dicho era sobre el tema de las transferencias públicas, ¿no? Y cómo se distribuyen las transferencias públicas entre quintiles de renta y disponible y por edad, ¿no? Que era aquel gráfico que habíamos enseñado en la introducción ayer, pero ahora un poco diferente, ¿no? Y aquí vemos la distribución. Bueno, no, es exactamente el mismo gráfico. Entonces tenemos aquí a Francia, Italia y Dinamarca, ¿no? Y estas transferencias públicas repartidas entre los quintiles de renta. Entonces, mientras en Francia la distribución de estas transferencias públicas es bastante igual entre quintiles de renta, en Italia son los quintiles más elevados de renta los que reciben más transferencias públicas, un poco como el caso de Brasil y de Chile, ¿no? Que habíamos dicho antes, ¿no? Y en el caso de Dinamarca es al revés. Son las personas con menos, con un quintil de renta inferior, con menos ingresos, las que reciben más transferencias públicas. ¿Y esto por qué se debe? Pues básicamente esto viene determinado en gran parte por quién está recibiendo estas transferencias públicas, ¿no? Cuando son las personas mayores quienes reciben estas transferencias públicas en su mayoría, pues como estas personas mayores tienden a estar situadas, en el caso de Italia, en quintiles más elevados de renta, pues entonces acaban decantando esta distribución de las transferencias públicas hacia quintiles más elevados de renta. En el caso de Dinamarca, donde tenemos que una proporción bastante importante de personas jóvenes reciben transferencias públicas, ¿no? Entonces, como estas personas más jóvenes normalmente se sitúan en quintiles más pobres, pues decantan también esta balanza de las transferencias públicas hacia quintiles inferiores de renta, ¿no? Entonces, creo que es un análisis muy interesante para ver esta progresión o regresión, ¿no? De las transferencias públicas en cada población y en cada situación específica, ¿no? Bueno, las conclusiones del capítulo entonces son que esta desagregación por quintiles de renta es muy útil para entender los diferentes niveles de desigualdad en relación a la renta laboral, a la desigualdad dentro de cada grupo de edad y a las diferencias entre grupos de edad, ¿no? Creo que es un ejercicio que sería extremadamente útil y muy importante de hacer en regiones como América Latina, donde existe una gran desigualdad y a lo mejor todavía sabemos poco sobre el impacto de esta desigualdad por grupos de edad, ¿no? Y adicionando este papel también de las transferencias públicas, ¿no? Que me parece extremadamente importante entender. Y bueno, dada la dificultad en captar los individuos de rentas superiores en las encuestas, pues como ya había dicho, los autores no recomiendan realizar estos ajustes al agregado de las cuentas nacionales, a no ser que se tengan datos confiables. Yo, como he dicho antes, esto sí que es importante, creo, pero creo que también el ejercicio en sí también puede ser útil para enseñar algunos aspectos, ¿no? Que no hemos podido mostrar aquí, ¿no? Qué ocurre con las transferencias privadas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor sí que hablar de activos financieros y de ahorros sí que es una parte más complicada de hablar porque sí que implica
esta no captación de las rentas más elevadas, pero creo que hacer el ejercicio para las transferencias privadas también puede ser interesante. Y creo que ya está. Vale, de acuerdo. Muy bien, pues pasamos a describir el último capítulo, que es el de cuentas nacionales de transferencias desagregadas por estructura familiar, ¿no? Y qué entendemos, qué es lo que de qué nos va a hablar este capítulo. Este capítulo depende bastante de la disponibilidad de datos a nivel de hogar sobre las variables que se van a utilizar aquí, y lo que el capítulo enfatiza sobre todo es la importancia de calcular estos perfiles de transferencias por tipos de familia o por tipos, yo más que por tipos de familia diría por tipos de responsabilidades dentro de la familia, ¿no? Entonces, la propuesta en el capítulo es en realidad desagregar estos perfiles de transferencias por sexo, ¿no? Porque obviamente la importancia del género aquí es vital cuando queremos hablar de familia. Gran parte de esto viene porque queremos explicar las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces la propuesta es desagregar los perfiles por sexo y por tipos de familia, pero más específicamente por si la persona está viviendo en pareja o no está viviendo en pareja, y por si tiene hijos o no tiene hijos, ¿no? Y entonces, para poder mostrar de forma más realista esta desagregación, porque en este caso sí que se hace un cálculo de todos los perfiles de transferencias, de los perfiles públicos, de los perfiles privados, etcétera. Ellas proponen, las autoras de este capítulo, proponen un ajuste al supuesto del jefe del hogar original que está en el manual de Naciones Unidas, el primer manual de NTA, el libro amarillo, ¿no? Entonces, estas autoras hacen una aplicación de esta desagregación para datos de España, porque son las autoras, la mayoría son de ese país y son los datos que ellas conocen, ¿no? De nuevo hacen una revisión de las investigaciones que ya han utilizado algún tipo de desagregación por tipos de familias. Como veis, todavía son menos trabajos que los que habíamos mostrado para educación y para ingresos, ¿no? Y discuten, ¿no? en esta revisión de la literatura, que los primeros trabajos se referían solo a una desagregación entre padres y no padres, ¿no? Y padres viviendo con hijos pequeños y no padres o personas que no vivían con estos hijos pequeños, porque en realidad una de las cargas mayores para las transferencias, sobre todo transferencias de tiempo, es la presencia de niños pequeños en el hogar, ¿no? Después, algunos trabajos introdujeron alguna diferenciación por estar viviendo en pareja o no. Y la diferenciación por tipos de familia, como ya he dicho, es sobre todo importante para capturar las diferencias en el ámbito privado. Por eso la importancia de realizar todos los perfiles, no solo los perfiles de consumo e ingreso laboral, pero también de transferencias no solo de transferencias públicas, sino también de transferencias privadas, y no solo transferencias de dinero, sino transferencias también de tiempo. En este capítulo, las autoras solo se encargan de las transferencias de dinero, pero sí que es verdad que las mismas autoras han hecho también un trabajo con la misma desagregación, incorporando las transferencias de tiempo, ¿no? Porque ya veréis que es bastante importante incorporar estos aspectos. Los datos que se necesitan, ¿no? La metodología está basada en un trabajo
de estas mismas autoras que publicaron en 2023, en el que los datos que necesitaban son, de nuevo, la edad de todos los miembros del hogar, y ahí sí que necesitamos el identificador de quién es madre y de quién es padre, o sea, saber quiénes son madres y padres dentro y fuera del hogar, que esta es la parte que creo que es más complicada de encontrar en otras encuestas. Y después necesitamos el identificador de la pareja del hogar, ¿no? Si la persona vive o no vive en pareja dentro de ese hogar, ¿no? Entonces, por eso, para identificar a estas madres y padres que no viven con sus hijos en el hogar, las autoras hacen uso de una encuesta adicional, en el caso de España, para personas de 50 años y más, una encuesta de envejecimiento en la que sí que se pregunta a las personas si tienen hijos y si estos hijos viven con estas personas. Si en el caso de Costa Rica creo que también hay una encuesta de envejecimiento de personas mayores, seguramente esta información esté disponible en esta encuesta y entonces a través de esa encuesta se puede hacer una imputación a estas personas mayores de las encuestas de hogares para determinar si esas personas tienen hijos de forma aproximada o no fuera del hogar. Bueno, con esta información se estima esta variable de estatus de paternidad, maternidad y de vivir en pareja o no vivir en pareja para crear diferentes tipos de familia, ¿no? Entonces tenemos aquellas personas que viven solas, ¿no? Y que no tienen hijos. Tenemos las personas que viven en pareja pero no tienen hijos dentro ni fuera del hogar. Y otros tipos de personas que no tienen hijos. Y después tenemos a las madres y los padres que viven solos, sin pareja, ¿vale? Las madres y los padres que viven en pareja y las padres y madres que viven en otros tipos de hogares. Las madres y padres que viven solos significa que solo viven con sus hijos, o si no viven con sus hijos, viven solos, pero han sido padres o madres, estos hijos ya no viven con ellos, ¿no? En el caso de los otros que no tienen hijos y que tampoco viven en pareja, pues son todas estas personas que viven con otras personas, pero que no tienen hijos y que tampoco viven en pareja, ¿sí? Que normalmente son esos hijos, ¿no? De estas parejas o de estas madres solteras, ¿no? En la mayoría de los casos, porque estos hijos son personas que no tienen hijos, que no viven en pareja, pero que viven en hogares con otras personas, ¿no? Muy bien, esto además tenemos seis grupos, ¿vale? Diferenciados, o sea, tenemos que crear perfiles para cada uno de estos 6 grupos, pero además separados para hombres y para mujeres, lo que implica que tendremos 12 tipos de familias, o sea, 12 categorías separadas para crear perfiles. El gran inconveniente de esta desagregación en tantos grupos es que la muestra acaba siendo extremadamente pequeña cuando desagregamos por edad, ¿no? Hay algunos grupos de edad que simplemente no hay nadie, ¿no? La solución, como ya hemos dicho antes, es agregar por grupos de edad de 5 o de hasta 10 años, ¿no? Porque si no, realmente hay algunas categorías, como por ejemplo padres y madres solos, sin pareja, y en el caso de España, ¿no? Padres que viven solos, que tienen hijos, que tienes muchas edades donde no vas a encontrar absolutamente a nadie, ¿no? Obviamente, muchos de estos perfiles, excepto el de otros, en las edades infantiles tampoco encontrarás a nadie, ¿no? Simplemente tendrás ceros, ¿no? Entonces, el tema del ajuste del supuesto sobre el jefe del hogar, ¿no? Que os decía que ellas hacen este ajuste para poder
para poder tratar de forma más fiable el tema de las transferencias privadas, ¿no? Porque si no, al final lo que ocurre es que como los jefes del hogar normalmente son los hombres, la gran mayoría de las veces se identifica a los hombres como jefes del hogar, pues las mujeres no transfieren ninguna renta a ningún otro miembro, ¿no? Porque los jefes del hogar son los dueños de todos los activos financieros, del ahorro privado del hogar y además son los recipientes de los beneficios del hogar y de las transferencias entre hogares. Entonces, ellas proponen un nuevo supuesto en el que todos los adultos del hogar que están recibiendo algún tipo de ingreso individual, ya sea por ingreso laboral o por transferencias públicas, por pensiones o por desempleo, etcétera, sean jefes del hogar. ¿Sí? Pero además, los ingresos del hogar, como las transferencias públicas o privadas de otros hogares, se distribuyen entre todos los miembros adultos del hogar, reciban o no reciban dinero. Entonces, esto significa que si el hogar tiene personas que no están trabajando, pero recibe algún tipo de transferencia pública o privada a nivel de hogar, habrá estas personas inactivas en el hogar también estarán recibiendo un ingreso y por lo tanto también serán jefes del hogar. ¿Sí? ¿Eso ha quedado claro? Bueno, la renta de activos del hogar se distribuye entre todos los jefes del hogar, ¿no? En función de su participación relativa en la renta disponible del hogar. Entonces, después se calcula como su participación, la renta de cada una de estas personas que se ha dividido de forma igual entre todos los miembros adultos, será diferente, ¿no? El valor será diferente en función de estas rentas individuales que cada uno reciba. Y entonces, la renta de activos del hogar, en eso me refiero a los alquileres imputados, por ejemplo, se distribuirán en función de su participación relativa en esta renta disponible total del hogar. Si hay transferencias para niños en el hogar, que a veces se registran transferencias a niños menores de 16 años en algunas encuestas, estas se distribuyen únicamente entre las personas que son padres dentro del hogar. ¿Sí? No se distribuirían entre todas las personas. Entonces, el ajuste de los controles agregados, de nuevo, es el mismo que el ejercicio que hice por nivel educativo, ¿no? Una vez se han creado las categorías, la suma de los perfiles de cada una de estas categorías de tipos familiares tiene que ser el total del perfil agregado por edad, ¿sí? Siempre tiene que ser la suma, siempre se tiene que ajustar estos perfiles de forma proporcional para que den igual al perfil agregado por edad que ya habremos calculado previamente. Entonces, otro de los problemas que puede ocurrir, porque como las muestras pueden llegar a ser extremadamente pequeñas en algunos grupos de edad y en algunas categorías, uno de los problemas es suavizar los perfiles. Los perfiles pueden ser extremadamente ruidosos cuando tienes muy pocas muestras y es importante suavizarlos. Pero cuando no tienes a nadie en algún grupo de edad, lo que pasa es que la suavización del perfil se vuelve muy extraña. Y entonces, una de las soluciones que proponen es sustituir la muestra, o sea, poner que hay una o dos personas en ese grupo de edad para poder suavizar el perfil, pero para ajustar al agregado, se vuelve a decir que no había nadie en ese grupo de edad. ¿Sí? O sea, simplemente se engaña al programa para poder suavizar el perfil, pero después se vuelve a ajustar con la muestra original, ¿no? Si no había nadie en ese grupo de edad y ese tipo de familia, se le vuelve a decir al programa que no había nadie para poder ajustar el perfil total. ¿Sí?
Bueno, la estimación de las transferencias privadas, que creo que es la parte más compleja de la creación de estos perfiles por tipos de familia, son, bueno, más compleja no, pero es la parte que se ve más afectada por este nuevo supuesto para determinar jefe del hogar, ¿no? La antigua fórmula se calculaba en función de la renta disponible, era la siguiente, ¿no? Teníamos la renta disponible del hogar, era la suma de la renta de los ingresos laborales, de las transferencias públicas recibidas en dinero, de las transferencias privadas de otros hogares, de los impuestos sobre los ingresos laborales, de los impuestos sobre el consumo, ¿no? Restando los impuestos sobre las rentas, sobre la renta laboral, los impuestos sobre el consumo, restando las cotizaciones sociales y restando otros tipos de impuestos. Así, esta es la fórmula que propone el manual amarillo para calcular la renta disponible del hogar, ¿no? En el caso del nuevo supuesto, del nuevo supuesto del hogar, se le adiciona a esta renta disponible la renta de los activos financieros, ya que todas las personas estarán recibiendo, todos los adultos estarán recibiendo dinero de estos activos financieros. Se le tienen que restar, por supuesto, los impuestos de estos activos financieros y se le resta también esta renta imputada del hogar, ¿vale? Que también se distribuirá de forma proporcional a cada miembro en función de su participación en la renta disponible. Esto es un poco resumen, pero sí que son cosas como muy específicas que creo que mientras se están realizando las transferencias privadas se puede ir a mirar las especificidades de cómo calcular estas transferencias privadas en el caso de este nuevo supuesto del hogar, y usando el manual amarillo se puede ir comparando este manual amarillo con las indicaciones que dan en el capítulo, ¿no? Porque las instrucciones son como muy específicas y creo que solo para quien esté realmente realizando estos perfiles de transferencias privadas que tienen sentido estos ajustes, ¿no? Y entonces lo que voy a decir aquí es un poco resumen de lo que dice en el capítulo, pero no pretendo que se entienda totalmente, ¿no? Los beneficios y déficits del hogar son compartidos por todos los jefes del hogar, de nuevo en función de su contribución relativa al total de la renta disponible. El ahorro y el consumo de los bienes durables también se distribuye entre todos los jefes del hogar de forma relativa, y asimismo cada jefe del hogar debe transferir una parte de su renta imputada si ésta es superior al consumo que él hace de los servicios de la vivienda de propiedad, ¿sí? Si su consumo es superior a los servicios de la vivienda, tiene que transferir esta renta imputada, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este nuevo supuesto de jefe del hogar? Aquí tenemos el porcentaje de jefes del hogar por sexo antes de este nuevo supuesto y después de aplicar este nuevo supuesto, ¿no? En la forma estándar es la línea continua, ¿no? En la que vemos que hay una proporción muy superior de hombres como jefes del hogar, y en cambio con el nuevo supuesto, que es la línea discontinua, pasamos a tener una proporción inferior de hombres jefes del hogar y aumenta el número de jefes del hogar mujeres, especialmente en las edades más jóvenes, ¿no? A mí me parece bastante interesante este cambio con este nuevo supuesto, ¿no? Bueno, y aquí un poco voy a mostrar algunos de los resultados que encuentran y que veréis por qué es realmente interesante este tipo de desagregación por tipos de familia, ¿no? Este ejercicio lo han hecho con datos de España, pero creo que se aplica bastante a otros contextos, ¿no? Entonces, comparamos aquí la renta laboral, por ejemplo, de personas que no son padres,
y que están solteros, que no tienen pareja. Y vemos que los ingresos laborales de los hombres y las mujeres, para las que no tienen hijos y que no están en pareja, son muy parecidos, ¿no? A excepción de estas edades más jóvenes, pero en general hasta las mujeres llegan a tener como un poco más de ingresos laborales que estos hombres, ¿no? Ahora, si adicionamos, si solo la variable pareja, siguen siendo personas que no tienen hijos, ya vemos que la desigualdad se dispara entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, otro de los perfiles que se comparan en el capítulo son los perfiles de consumo privado para mujeres no madres y mujeres madres, ¿no? Y vemos aquí diferenciando mujeres solteras y mujeres en pareja. Las mujeres solteras tienen un consumo superior a las mujeres en pareja, pero esto se debe básicamente a cómo se distribuye ese consumo privado dentro del hogar, ¿no? En el caso de las mujeres que son madres, las mujeres solteras y las mujeres en pareja, pues tienen un consumo mucho más parecido, ¿no? Y entonces no afecta tanto el estar en pareja o no estar en pareja, sino el tener hijos o no tener hijos a, a ese, a ese consumo privado, ¿no? Aquí tenemos las transferencias privadas recibidas, los inflows, ¿no? Que se llaman en el término en inglés, para no padres que viven en otros hogares, y vemos que son estos hijos, ¿no? Que decía, estos no padres otros, en realidad son hijos que viven con sus padres o que viven con sus padres solteros o madres solteras, ¿vale? Y en edades avanzadas seguramente también serán estas personas solteras que continúan corresidiendo con sus padres o con otros familiares, ¿no? Y la diferenciación en sus transferencias privadas recibidas son extremadamente parecidas entre hombres y mujeres, ¿no? Ya en el caso de los no padres, pero que viven en pareja, las transferencias privadas recibidas por las mujeres son muy superiores a las de los hombres, básicamente un poco en consecuencia a este gráfico de aquí, ¿no? Que como los ingresos laborales de las mujeres son muy inferiores a los hombres, pues tienen que recibir transferencias privadas de estos hombres, de sus parejas, para poder consumir. Aquí tenemos los gráficos de las salidas de transferencias privadas, outflows, ¿no? Para no padres y padres y para no madres y madres, diferenciando entre solteros que viven en otros hogares o que viven en parejas, ¿no? Y lo mismo, vimos aquí que entre los no padres solteros, entre los no padres solteros no hay salida de transferencias privadas porque simplemente como no viven con nadie no pueden transferir dinero a ninguna, perdón, no pueden transferir consumo o lo que sea para otras personas, pero ya las personas que viven en pareja o en otros hogares, pues sí que transfieren un poco, ya, pero nada comparado con los que son padres, ¿no? Y aquí sí que el nivel de transferencia a otros miembros del hogar viene extremadamente determinado por el hecho de ser padre o madre, ¿no? Bueno, entre las conclusiones, el nuevo supuesto de jefatura del hogar, aunque no adiciona grandes cambios, sí que es verdad, sí que permite una estimación de perfiles más acordes a la realidad, especialmente para las mujeres, ¿no? Sí que es verdad que no hay un gran cambio en el porcentaje de jefatura de mujeres, pero yo creo que se vuelve bastante importante, sobre todo entre las edades más jóvenes, ¿no? La desagregación de estos perfiles por tipos de familia, ya hemos visto que nos ayudan muchísimo a entender estas diferencias de género en los perfiles de transferencias, ¿no? Que vienen muchas veces determinadas por el hecho de que estas mujeres vivan en pareja o tengan hijos o no tengan hijos, ¿no?
Y la misma desagregación por tipos de familias se puede aplicar a perfiles con datos de uso del tiempo, ¿no? Como he dicho, que también aportarían información muy relevante sobre lo que está pasando en esas transferencias no monetarias, ¿no? Y de nuevo, quiero resaltar el tema de que se ha de ir con mucho cuidado con esta desagregación de perfiles, porque acabamos con perfiles con muestras muy pequeñas y que es importante tal vez agregar por grupos de edad mayores que lo que habíamos hecho hasta ahora con los otros perfiles. Y ya está. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Lisanda, a mí me queda la duda de eso de que se le agregan las transferencias públicas a las personas que son, o sea, que adultas y que eso las puede hacer convertir en jefas de hogar. Sí. Como que no me quedó claro por qué y si eso puede como alterar un poco como el hallazgo que uno quisiera llegar. Bueno, en realidad, es que no sé, hay algunas transferencias públicas, no sé en el caso de Costa Rica, que se dan a nivel familiar. ¿Sí? Es que algún tipo de ayudas familiares, no sé si en el caso de Costa Rica hay algún tipo de transferencia social que se haga a nivel de familia y no a nivel individual. Pero sobre todo, no sé, como subvenciones a veces, ¿sabes? Como por ejemplo para ayudar en la cuenta de la luz. Sí, digamos, yo entiendo el mecanismo, pero mi consulta es más que todo lo que puede afectar, o sea, que estás llegando a que una persona sea jefa, o sea, la convertís en jefa o jefe. Bueno, más que convertirla en jefa, es convertirla en una persona capaz de transferir ingresos hacia otras personas dentro del hogar, ¿no? Sería más ese el concepto, porque el problema en el concepto de jefe del hogar de NTA es que solo el jefe del hogar es capaz de transferir dinero para los otros miembros, ¿no? Porque él es el que agrega el excedente del hogar, ¿no? Como si dijéramos, él es el que es dueño de ese excedente de renta disponible del hogar. Y entonces él es la única persona que puede ahorrar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como darle la posibilidad a que los otros miembros también puedan ahorrar y también puedan transferir esos ingresos del hogar que van al hogar, que seguramente si una persona no está trabajando y lo único que recibe son estas transferencias públicas a nivel de hogar, en realidad no transferirá nada a otros miembros, pero sí que reducirá la cantidad de transferencias recibidas por el jefe del hogar también, ¿no? Porque esta transferencia pública que antes se le asignaba al jefe del hogar, si ahora se le asigna a todos los miembros adultos, estos miembros adultos que están recibiendo también esta transferencia pública, no recibirán esta transferencia, no recibirán esta transferencia pública del jefe del hogar, ¿no? Porque antes lo que se hacía es que el jefe del hogar recibe todo y él es el que transfiere a todos los miembros del hogar, ¿no? Ahora son todos los miembros adultos los que reciben esa transferencia y por lo tanto no necesitas que el jefe del hogar esté transfiriendo todo este dinero a todos los otros miembros, sino que esto ya es un ingreso que ellos han recibido por sí mismos, ¿no? Creo que esa es la diferencia. O sea, hace como a las mujeres menos dependientes de los hombres dentro del hogar. Creo que esa es la conclusión final. O el efecto, el impacto mayor que tiene, yo creo que es que las mujeres dejan de ser tan dependientes de los hombres en lo que se refiere a transferencias privadas. ¿Sí? Ok, gracias. Sí.
Tomás, creo que tiene una pregunta. Sí, bueno, primero que todo agradecer muy bien la exposición. Entendemos que también usted nos está presentando algunas investigaciones que obviamente para hacerlas como tal tiene que valerse de supuestos y en este caso ese es un supuesto que se utilizó y como tal es válido para los efectos o puede ser que no lo sea. Nosotros como, bueno, primero que todo presentarme, mi nombre es Marvin Chávez Tomás, yo soy jefe de planificación del Instituto Mixto de Ayuda Social y además soy el secretario sectorial del sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social y tenemos a cargo 19 instituciones del sector social con las que coordinamos todo lo que es el tema sectorial. Vamos a ver, hay información y creo que Costa Rica ha generado información muy valiosa desde muchos tiempos que nos permiten tener datos para poder orientar mejor la acción y la inversión que hacemos como país. Y por ahí el trabajo que ha hecho INEC ha sido siempre muy valioso en términos de lo que son los censos, las encuestas y todo lo que proporciona información para la toma de decisiones. El Banco Central de Costa Rica, obviamente, con toda la información que genera. Y les recuerdo, tal vez a los que por ahí lo saben, pero tal vez se queda a veces, o para los que no lo saben, les indico que el país desde hace ya años tomó la decisión de tener un sistema nacional de registro único de beneficiarios del Estado. Que ciertamente ha sido un sistema que se ha venido construyendo en toda su parte técnica de equipamiento personal y todo lo que significa, y que últimamente hemos venido trabajando con mucho más fuerza en la parte de integración de datos. Y esto significa que las instituciones del Estado costarricense, y no hablo solo las del sector social, van a través de convenios generando o interactuando, interoperando con datos para poder tener un registro de población y de los servicios que el Estado costarricense presta a la población en general del país. Hoy tenemos registrado el 92% de la población del país en este sistema, lo cual es pues muy valioso desde el punto de vista de cómo tomar decisiones y cómo orientar acciones de inversión. Que estamos todavía trabajando en algunas correcciones, como por ejemplo duplicidades de datos y ese tipo de cosas que siempre serán necesarios para poder depurar mejor y tomar mejores acciones. Eso es parte del proceso en el que estamos. Pero le cuento que esta información o mucha de la información que usted nos presenta por acá puede ser tomada de este Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado. Es decir, hablamos desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista del hogar, de la composición del hogar, de los tipos, de la pobreza, de los niveles socioeconómicos que tienen esos hogares, de los ingresos que se perciben. Lo tenemos conectado y a través de convenios con otros sistemas que nos permiten tener información administrativa constante y al día, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una familia o un integrante de la familia entra a laborar y este registro se da a través del CICERE, de la Caja Costarricense del Seguro Social, inmediatamente nosotros tenemos el detalle de esa información, de esa familia, del hogar, de esos recursos que están ingresando a ese hogar. Si hay una defunción de alguno de los miembros, igual también, si hay una transferencia por parte de alguna institución, también estamos reportándolo. Entonces, es parte de un sistema que se ha venido fortaleciendo, que le hemos venido también como país dándole norma, que lo vaya fortaleciendo en términos de la integración de datos, y esto a través de directrices. La última es que hemos venido trabajando en un sistema con Hacienda, para que todas las familias que reciban alguna transferencia del Estado definitivamente tienen que estar registradas en Hacienda y tienen que estar registradas o en este sistema de información poblacional que es el SINIRUE. Entonces, es parte de todo este pues, complejo de datos importantes que nos pueden permitir pues, ayudar a generar este tipo de acciones que usted está planteando, obviamente acompañado con aquellos datos que tiene el Banco Central y otras instancias que nos puedan servir pues, como referencia de lo que no tenemos en el sistema, ¿verdad? Pero hay información valiosa que por ahí ya se podría tomar para poder hacer algunos de estos ejercicios de investigación de datos para poder ver cómo el país se comporta en términos de las cuentas nacionales, ¿verdad? Y especialmente la inclusión de las familias en el tema. Entonces, por ahí también lo dejo para que lo tengamos.
Ayer que usted presentaba todo el tema de modelaje de datos a través de sistemas, obviamente si usted me pregunta eso me quedo en la materia porque ese no es mi fuerte, ¿verdad? Pero sí poder comenzar a ordenar un poquito más la estrategia país en términos de cómo orientamos. Y esto se está haciendo desde la institución que me toca al menos coordinar en lo que es la parte de planificación de la secretaría que coordinamos y obviamente desde la rectoría que tiene la señora ministra Yorleni León Marchena, que es la que hoy ejerce la rectoría y que nos permite ir dirigiendo este proceso. Entonces, por ahí lo dejo para información y para conocimiento también de que no siempre manejamos con datos, con encuestas. Las encuestas son muy valiosas, pero a veces también tienen sus limitaciones, como también el dato administrativo son muy valiosos, pero a veces tienen sus limitaciones. Entonces, podemos hacer complementos de estos reportes que tenemos. Nada más lo dejo por ahí y muchas gracias, doña Liselda. Ha sido una muy buena presentación. Gracias. Muchas gracias a usted, Marvin. Es súper interesante lo que está explicando. Mi pregunta es, ¿estos datos son de acceso abierto o simplemente son de uso interno? Vía convenio con las instituciones se les entregan información. Ahora, el tema de la sensibilidad del dato, obviamente se maneja con mucho cuidado. No generamos a veces o no damos datos personalizados, pero sí datos globales que permitan poder generar datos de acción, ¿verdad? Por ejemplo, para dónde tenemos que estar invirtiendo en educación, en qué tipo de poblaciones, en qué tipo de territorios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hemos creado una nueva metodología donde las familias no tienen por qué llegar a la ventanilla del Estado a solicitar, sino que desde el sistema podemos identificar quiénes deberían de estar recibiendo algún apoyo en términos de educación por nivel socioeducativo y estamos orientando la inversión, ¿verdad? Directamente. Nada más se le hace el reporte a la familia de que está recibiendo o va a recibir un servicio del Estado y que fue identificado a través de estos procesos de información, ¿verdad? Pero sí, ahora estamos creando también algo que se llama la ventanilla única, que es para que la familia también pueda saber cuál es el aparato estatal en materia social y que pueda a través de eso reconocer con quién tiene que tramitar, qué tipo de requisitos piden, para que no tenga que ir institución por institución, sino que sea a través de un solo sistema que lo puede tener en su celular, en el caso de los que lo tengan, o una computadora o, ¿verdad? O de otros mecanismos, y que puedan registrarse también como tal, como familia, que puedan hacer una solicitud directa a alguna institución y que conozcan qué requisitos piden las instituciones. Este es el último esfuerzo que estamos haciendo de integración de información interinstitucional para poder hacer un ejercicio de también vinculación con la población directa a la que estaríamos beneficiando. Muy interesante, de verdad. Muchas gracias por compartir. Con mucho gusto. Un placer. No sé si hay más preguntas. Creo que Raúl ha vuelto a poner el link para hacer la encuesta, ¿no? Entiendo que quien no la hizo se tiene que volver a realizar la encuesta o quien ya hizo la Sí, encuesta. las personas que no la han hecho todavía, les pedimos por favor que la llenen. Gracias, Elisenda. No sé si hay algún comentario o pregunta más. Obviamente, el ejercicio que hizo Elisenda, sobre todo para esto último, la estructura familiar, me parece un desafío pensarlo para Costa Rica, dado de cómo han cambiado, me imagino también la composición, la estructura de los hogares en América Latina, muchas veces de familias biparentales con hijos a mayor familias con mujeres jefas de hogar. Entonces ahí también hay un desafío, yo creo, y análisis interesante. Si no hay más preguntas, no sé, Mauricio, ¿quisieras dar algunas palabras de repente de Sí, conclusión? claro. No, muy contentos, ¿verdad? De la experiencia y ¿verdad, Raúl? Que nos costó un poquito la parte de la convocatoria, pero por dicha todos estamos acá y yo creo que hemos sacado mucho provecho
de Elisenda, que ha sido muy clara sus explicaciones. Ahora el reto es aplicarlo, ¿verdad? Y ojalá, como decía Pame, podamos, cuando ya estén actualizados los NTAs a nivel nacional, también poder tener, ¿verdad?, un seguimiento a esta capacitación para que no se nos quede en el tintero, ¿verdad? Y no se nos queden esas programaciones ahí sin usar. De hecho, en la Superintendencia de Pensiones, ya ayer mismo estábamos en reuniones viendo cómo le podemos sacar provecho. Yo creo que hay muchos espacios de incorporar la desigualdad, ¿verdad?, a nivel de hogar en pensiones, ¿verdad? Y como decía Juan Luis ayer, es un tema que se las trae ahora que estamos en un proceso de diálogo social. Entonces, esperamos sí sacarle mucho provecho y ojalá seguir en contacto y a todas las instituciones que participaron, ¿verdad? El INEC, Banco Central, la misma ONU, ahora el IMAS, que estamos escuchando al compañero. Muchas gracias por la participación y la anuencia a asistir a este evento. También del Banco Central, que nos acompaña. Muy bien, por mi parte, muchísimas gracias por haberlo hecho todo tan fácil y ha sido un placer dar estos talleres de capacitación. Sí, también muchas gracias desde parte CEVAL, sobre todo a nuestros colegas de Costa Rica que nos ayudaron en la organización de este taller, y nuevamente enfatizar que después de este taller en virtual, más adelante se va a organizar talleres presenciales más profundos con un enfoque más práctico y más largo, de unos 5 días, y entonces seguramente algunos de ustedes los volveremos a contactar por si hay interés en participar en esos talleres. Así que desde ya, muchas gracias a todos por la participación y todo el esfuerzo de Elisenda también, Pamela, Mauricio, obviamente, y a todo el resto de los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias y ahí me voy a estar poniendo en contacto con Raúl también y con Elisenda para compartir las grabaciones. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego, por la gracias, invitación. chao. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Chao. gracias.